Era finales de abril, cuando el otoño, en las estribaciones de los Andes peruanos, tiñe el cielo del color de un moretón y el viento trae el lamento de las montañas. Ese día, Alma, una mujer de 42 años, cuyo agotamiento era una capa de polvo sobre un fondo de dolor, llegó a la penitenciaría de Piedra Negra. Con ella estaban sus 3 hijos, Tomás, Sofía y el pequeño Mateo. El camión de carga que los había dejado atrás partió, su motor emitiendo un sonido profano que se fue apagando, abandonándolos a un silencio que parecía haber surgido de las oscuras rocas de la prisión. El aire era enrarecido y olía a piedra fría, hierro oxidado y desesperación estancada. La prisión, construida con roca volcánica negra, parecía menos un edificio y más una extensión de la montaña que había adquirido una geometría siniestra. Los altos muros y las torres de vigilancia vacías se recortaban contra el cielo gris, un monumento a la miseria humana. Al empujar la verja de hierro, que crujió como un hueso al romperse, entraron en un mundo donde la esperanza había sido sistemáticamente desmantelada, piedra a piedra, celda a celda, durante décadas. El interior era un laberinto de hormigón frío y pasillos resonantes. El sonido de sus pasos era la única prueba de vida, un sonido tenue y frágil, ahogado por la inmensidad de los pabellones de celdas. Las puertas de acero, abiertas en distintos ángulos, parecían bocas que gritaban en silencio. La luz que entraba por las ventanas enrejadas era débil y proyectaba largas sombras que semejaban prisioneros fantasmales. El lugar no solo estaba vacío, estaba lleno de la ausencia de miles de vidas, y el peso de esa ausencia era una presencia física, una presión sobre el pecho de Alma. Hace 2 años, la vida de Alma tenía una base sólida. Javier, su marido, un albañil de manos fuertes y risa contagiosa, era su fortaleza. Un andamio se derrumbó, una empresa se negó a pagar la indemnización y el mundo de Alma se vino abajo. Las deudas llegaron como una inundación lenta, llevándose la casa, los muebles, todo. La cárcel, una propiedad estatal olvidada, le fue ofrecida como una solución final y humillante. Un alquiler irrisorio por hacer de cuidadora. La promesa que había hecho sobre la tumba de Javier ahora la atormentaba. Les construiré una fortaleza, Javier, un lugar que nadie nos podrá arrebatar. La ironía era brutal. Sus hijos, los 3 pilares que la mantuvieron a salvo de la corriente, sintieron el peso del lugar de distintas maneras. Tomás, a los 15 años, sintió la humillación como una marca a fuego. Pateó la puerta de la celda con rabia contenida. El sonido metálico fue una protesta inútil contra el destino. Odiaba la debilidad de su situación, la rendición que representaba aquel cambio. Intentó ser el protector, el hombre de la casa, pero se sentía como un prisionero más en aquel lugar maldito. Sofía, a los 11 años, era la observadora silenciosa. Donde Tomás veía humillación, ella veía una profunda tristeza, un dolor arraigado en las mismas paredes. No temía a los fantasmas de la leyenda, sentía lástima por ellos. Sus ojos intuitivos recorrían los pasillos no buscando peligros, sino absorbiendo la silenciosa historia de sufrimiento. Era el alma sensible, la que sentiría el tenue pulso del secreto que guardaba la prisión. Mateo, a los 7 años, veía un castillo. Los pasillos resonantes eran salones misteriosos, las celdas vacías, habitaciones secretas. Su inocencia era un frágil escudo contra la atmósfera opresiva. Las primeras horas fueron una lucha contra la inmundicia y la desesperación. Eligieron el antiguo bloque administrativo como su hogar, un espacio ligeramente menos inhumano que las celdas, pero el sonido de la prisión era omnipresente. El viento, canalizado por los largos pasillos, creaba un aullido bajo y constante que sonaba como un lamento, y de vez en cuando, el sonido metálico de una puerta de celda lejana, cerrándose sola, tal como decía la leyenda del pueblo, hacía que todos se detuvieran y contuvieran la respiración, esperando el sonido que nunca llegaba. Fue al segundo día cuando Mateo, durante sus exploraciones, descubrió la anomalía.
«¡Mamá, ven a ver!», gritó con la voz resonando desde uno de los pabellones. «Esta celda es diferente». Lo siguieron hasta el pabellón C, un lugar más oscuro y antiguo que los demás. Y allí, en la celda número 13, se encontraba lo imposible. Mientras que todas las demás celdas tenían suelos de hormigón fríos y agrietados, esta tenía un suelo de tierra oscura, húmeda y compacta, como si un trozo de bosque hubiera sido trasplantado al corazón de la prisión. Y en el corazón mismo de aquella tierra, desafiando la oscuridad y la ausencia de vida, crecía una sola flor. Era de una especie que Alma, con sus años de jardinería, jamás había visto. Sus pétalos eran de un blanco pálido, casi translúcidos, y parecían emitir una luz tenue y singular en la penumbra de la celda. Era una imagen de una belleza tan improbable, tan desafiante, que parecía más aterradora que cualquier fantasma. Era una vida obstinada y silenciosa que se negaba a extinguirse en el epicentro de la muerte y la desesperación. Sofía se acercó, fascinada, y tocó uno de los pétalos con la punta del dedo. «¡Qué triste!», susurró. Thomas, el escéptico, se burló. «Es solo una mala hierba. Alguien debió dejar la puerta abierta y una semilla entró volando». Con un gesto desafiante ante el misterio, se inclinó y de un tirón arrancó la flor de raíz. El acto pareció una profanación. Un pesado silencio se apoderó de la celda. Se dieron la vuelta y se marcharon, pero la imagen de la pequeña herida en la tierra oscura permaneció grabada en su memoria. A la mañana siguiente, Sofía las despertó antes del amanecer, tirando con urgencia de la manga de Alma. «Mamá, tienes que ver esto». Siguieron a la niña hasta la celda 13, con el corazón de Alma latiéndole con fuerza por un escalofriante presentimiento. Y allí, justo en el centro del suelo de tierra, brotando de la misma pequeña herida, estaba la flor, intacta, perfecta, como si nadie la hubiera tocado. No era una mala hierba, era una centinela, una guardiana, y velaba por algo enterrado bajo su imposible belleza. Antes de descubrir qué escondía esa flor, si sientes el escalofrío de un misterio que se resiste a permanecer enterrado, dale a me gusta a este video. Es un pequeño gesto que nos demuestra que nos acompañas en esta aventura, dispuesto a indagar hasta lo más profundo en busca de la verdad. Cada me gusta es como una palada en la tierra que nos ayuda a desenterrar la historia. Y si te apasionan las historias sobre lugares olvidados y los secretos que esconden, suscríbete al canal Hidden Tales. Historias como la de Alma, que encuentran vida en la muerte y propósito en la más profunda desesperación, son la esencia de nuestro trabajo. Únete a nuestra comunidad, porque lo que yace enterrado bajo el suelo de la celda 13 es una historia que urge salir a la luz. Alma miró la flor, luego los rostros de sus hijos. La prisión no era solo un lugar de dolor estancado, como decía la leyenda. Era un lugar de secretos activos. Y aquella pequeña y obstinada flor no era solo un misterio botánico. Era una señal, una lápida viviente. Y Alma, la jardinera, sabía en lo más profundo de su ser que para comprender aquel lugar, para hacerlo suyo, tendría que desenterrar aquello que aquella flor protegía con tanta persistencia. La flor se convirtió en el tenue sol alrededor del cual comenzó a girar la vida de la familia. Cada mañana, lo primero que hacían era caminar en silencio hasta la celda 13. Y cada mañana, allí estaba la flor, un milagro pálido y obstinado en el crepúsculo. Tomás intentó cortarla, arrancarla de raíz, incluso cubrir el lugar con una piedra pesada, pero a la mañana siguiente siempre encontraba el camino de regreso a la luz, intacta. Su escepticismo comenzó a desvanecerse, reemplazado por una admiración reacia y un temor creciente. La flor no era una mala hierba, era una fuerza de la naturaleza, un misterio que se negaba a ser ignorado. Sofía, sin embargo, no veía la flor como una amenaza. Pasaba horas sentada en el pasillo, frente a su celda, dibujándola en su cuaderno.
La dibujaba desde todos los ángulos, intentando captar no solo su forma, sino también la sensación que transmitía. «No nos está atormentando, mamá», dijo un día con voz llena de serena certeza. «Nos está mostrando algo, está protegiendo algo. Puedo sentirlo». La intuición de su hija, que antes le había parecido mera imaginación, ahora sonaba para Alma como la única verdad en aquel lugar de hormigón y mentiras. La silenciosa obsesión de Sofía se volvió contagiosa. Alma, la jardinera, no podía comprender cómo una planta podía sobrevivir sin luz solar, en un suelo que debería haber sido estéril. La existencia de la flor era una anomalía botánica, una imposibilidad que despertó su curiosidad profesional. Comenzó a observar la tierra alrededor de la flor, notando su textura y su humedad. La tierra no estaba compacta como el resto del recinto de la prisión. Estaba suelta, como si la hubieran removido recientemente, aunque sabía que nadie había entrado allí en 40 años. La explicación de Sofía, por fantástica que fuera, empezó a parecer la única lógica. Finalmente, la convicción de Sofía venció la inercia del miedo. «Tenemos que cavar», dijo con voz firme. «Ten cuidado, quiere que lo encontremos». Tomás protestó, con el miedo manifestándose como irritación. «Esto es una locura. ¿Y si hay algo malo ahí abajo?» Pero Alma miró la flor, luego el rostro serio de su hija, y tomó una decisión. No serían prisioneros del miedo en esa casa, serían exploradores. «Cavamos», dijo, y la alianza quedó sellada. Regresaron con una pequeña pala de jardinería y una paleta de albañil, las herramientas de sus oficios, de su pasado, ahora usadas para desenterrar un secreto. Comenzaron a cavar, no con la violencia de Tomás, arrancando una flor, sino con la delicadeza de un arqueólogo. Alma le indicó a Tomás que cavara en círculo alrededor de la base de la flor, dejando intactas las raíces. La tierra, como sospechaba, estaba extrañamente suelta y cedía con facilidad. A pocos centímetros de la superficie, los dedos de Alma encontraron algo que no era ni tierra ni piedra. Tenía una textura aceitosa y resistente. Con el corazón palpitante, ella y los niños comenzaron a limpiar la tierra con las manos, descubriendo un paquete oscuro, cuidadosamente envuelto en hule y atado con una cuerda gruesa. Con sumo cuidado, levantaron el paquete del suelo. Era pesado para su tamaño. Lo llevaron a la penumbra del pasillo y con manos temblorosas desataron la cuerda que se deshizo en polvo. Desenvolvieron las capas de hule que habían protegido perfectamente su contenido de la humedad. Dentro no había huesos ni armas, sino una pequeña caja metálica, del tamaño de un libro, oxidada pero intacta. Con una pequeña palanca en la pala, Tomás abrió la tapa a la fuerza, y dentro, sobre un lecho de tela descolorida, yacía un único objeto, el diario de un prisionero. Estaba perfectamente conservado, como si lo hubieran dejado allí la semana anterior. Las páginas de papel barato estaban secas, la tinta azul aún vívida. En la primera página, con una caligrafía elegante y cortés, había un nombre y una fecha: León Herrera, 1981. Alma tomó el diario. La textura del papel bajo sus dedos era un vínculo tangible con un hombre que había vivido y tal vez muerto en ese mismo pabellón. La flor no era solo un centinela, era la guardiana de una historia, el último testigo de una voz que se negaba a ser silenciada por completo. Se sentaron allí mismo, en el suelo polvoriento del pasillo, y comenzaron a leer. Las primeras entradas describían la brutal monotonía de la vida en prisión. León, según supieron, era profesor universitario, encarcelado por sus convicciones políticas. Escribía con una claridad e inteligencia que contrastaban dolorosamente con la brutalidad de su entorno. Describía a los guardias, a los demás presos, la comida, la ausencia de cielo. Era un retrato íntimo y desolador de una vida robada, una mente brillante encerrada en una celda de piedra. Pero entonces, el tono del diario empezó a cambiar. León comenzó a escribir con urgencia, con un sentido de peligro. «Hoy vi algo que no debí haber visto», escribió. «Una injusticia tan profunda que mancha las mismas piedras de este lugar. No saben que yo lo sé.
pero necesito encontrar la manera de asegurar que la verdad sobreviva, aunque yo no. La teoría de Alma empezó a tomar forma. El diario no era solo un recuerdo, era una prueba. Una prueba que León creía que valía la pena ocultar, incluso si eso significaba arriesgar su vida. La imagen de León cobró vida en la mente de Alma. Lo vio no como un prisionero derrotado, sino como un hombre con un propósito secreto y peligroso. Lo vio en su celda, quizá la misma número 13, escribiendo febrilmente a la luz de una vela de contrabando. Lo vio contemplando la diminuta semilla que de algún modo había logrado obtener, tal vez de una fruta, y concibiendo una idea. La idea de que la tierra, a diferencia del cemento, podía guardar un secreto y que la vida, en forma de flor, podía ser la guardiana más fiel de todas. El recuerdo se intensificó. Vio a León, en plena noche, cavando en silencio en el suelo de su celda con una cuchara robada. Lo vio envolver su preciado diario, único testigo de lo que sabía, y enterrarlo. Y entonces, el último acto de fe, plantó la semilla en la caja, regándola con su escasa ración de agua. Un jardinero desesperado, cultivando justicia en la oscuridad, rogando que algún día alguien comprendiera el mapa que dejaba tras de sí, un mapa hecho de pétalos en lugar de tinta. La decisión de Alma fue instantánea. Necesitaba saber qué injusticia era aquella. Necesitaba comprender qué había impulsado a aquel hombre a un acto de fe tan extraordinario. Los rumores del pueblo sobre el motín y el incendio, que antes le habían parecido simples leyendas, ahora sonaban como ecos distorsionados de un suceso mucho más oscuro. Necesitaba contexto. Necesitaba periódicos, registros, cualquier fragmento de historia oficial que pudiera comparar con la verdad personal que tenía entre manos. La biblioteca del pueblo vecino era el siguiente paso. La búsqueda no había hecho más que empezar. Cerró el diario, pero una frase de la última página que había leído quedó grabada en su mente. León había escrito sobre el miedo que sentía, no a la muerte, sino a que su secreto muriera con él. Si las paredes hablaran, había escrito. Alma miró las paredes de hormigón que la rodeaban y luego el diario que tenía en las manos. Las paredes no podían hablar, pero León Herrera, con la ayuda de una flor imposible y una familia desesperada, estaba a punto de gritar desde la tumba. El viaje a la ciudad vecina fue un escape temporal de la opresión de la prisión de Piedra Negra. Alma dejó a Tomás a cargo, una responsabilidad que el adolescente aceptó con una renovada seriedad, transformando la ira en un sentido de propósito. El trayecto en autobús por las sinuosas carreteras andinas fue un momento de reflexión. El diario de León, a salvo en su bolso como un tesoro secreto, estaba muy cerca. El mundo exterior, con sus colores vibrantes y los sonidos de la vida, parecía extrañamente irreal comparado con la realidad monocromática y silenciosa que había dejado atrás. La flor y el diario habían transformado su percepción. Ya no veía solo el presente, sino las capas de historias enterradas bajo la superficie de todo. La biblioteca era un santuario de silencio y orden, un marcado contraste con la angustia que la embargaba. Le pidió al bibliotecario, un anciano de mirada amable y curiosa, los archivos de periódicos de la época del cierre de la prisión a principios de los años 80. El bibliotecario, llamado Elías, la miró con interés. ¿Piedra Negra? Hace años que nadie pregunta por ese lugar. Una historia triste. La condujo hasta una polvorienta máquina de microfilmes en un rincón. Su actitud servicial indicaba que sabía más de lo que los archivos podían revelar. Los titulares de los periódicos de la época eran sensacionalistas e imprecisos. Sangriento motín en Piedra Negra. Presos prenden fuego a un ala. Varios muertos. La versión oficial, relatada en breves artículos plagados de jerga militar, era la de un motín que se había descontrolado. Un grupo de presos peligrosos, según el gobierno, había iniciado una rebelión, prendiendo fuego a colchones, lo que provocó un incendio caótico. La lista de los fallecidos, tanto presos como guardias, se publicó días después.
y el nombre de León Herrera figuraba en ella como uno de los instigadores del motín. La versión oficial era un cúmulo de inconsistencias. Un artículo mencionaba que el incendio había comenzado en el ala norte, otro en el ala sur. El número de muertos variaba de un periódico a otro. Y lo más revelador, todos los prisioneros asesinados eran conocidos disidentes políticos, intelectuales y líderes sindicales. No eran delincuentes comunes, eran enemigos del régimen. El Tamotín parecía sospechosamente selectivo en sus víctimas. El diario de León no eran los desvaríos de un prisionero, era la crónica de una conspiración. Alma sintió la presencia del bibliotecario a su lado. Él miraba fijamente la pantalla del microfilm con una expresión de tristeza familiar. La historia que cuenta el periódico no siempre es la que realmente sucedió, dijo en voz baja. Yo era un joven reportero en aquel entonces. Fui uno de los pocos a quienes se les permitió entrar en la prisión después del incidente. Lo que vi no parecía un motín, parecía demasiado organizado, demasiado limpio. Se había convertido en su primer y más importante aliado, la memoria viva que podía llenar los vacíos de las mentiras impresas. Elías le contó la leyenda oculta, la historia que susurraban a escondidas los guardias con la conciencia intranquila y las familias que nunca creyeron la versión oficial. La historia era que no había habido ningún motín, solo había habido una orden superior para limpiar la prisión de sus elementos más problemáticos. El incendio había sido una cortina de humo, una forma de encubrir una ejecución masiva, de transformar a las víctimas en perpetradores y a los asesinos en héroes que restablecían el orden. La prisión no se había cerrado por los daños, se había cerrado para enterrar la verdad junto con los cadáveres. Alma escuchaba, y cada palabra confirmaba las sospechas que el diario de León había sembrado. Le contó a Elías sobre el diario, sobre la celda 13, sobre la flor. Los ojos del anciano bibliotecario se abrieron de par en par, no con incredulidad, sino con reverente admiración. Así que lo logró, susurró Elías. Transmitió el mensaje. León Herrera. Lo recuerdo. Un buen hombre, el más inteligente de todos. Siempre supimos que jamás lideraría un motín. Lideraba con ideas, no con fuego. Entonces Elías le dio la pieza final del rompecabezas. El director de la prisión en aquel entonces, un hombre llamado Coronel Montenegro, un hombre conocido por su brutalidad y su lealtad inquebrantable al régimen. Tras el incidente, Montenegro se retiró con honores. Se convirtió en un empresario rico e influyente, y ahora vivía como un respetado pilar de la comunidad en la capital, un anciano con las manos limpias y un pasado enterrado. El perpetrador no era una entidad sin rostro del régimen, tenía un nombre que ahora ardía en la mente de Alma. El viaje de regreso a prisión transcurrió en silencio, pero la mente de Alma bullía. La historia estaba casi completa. Tenía el testimonio de la víctima, la mentira del perpetrador y el contexto de una nación sumida en tiempos oscuros. Pero el diario de León, aunque poderoso, no era más que su palabra. Había mencionado pruebas, algo que necesitaba ocultar. El diario era el mapa, no el tesoro, y no había tenido tiempo de escribir dónde lo había escondido. O tal vez sí, pero en un código que ella aún no había descifrado. De vuelta en su fría celda, releyó el diario, esta vez no buscando la historia, sino una pista. Y la encontró. En la última página, garabateada apresuradamente, había una frase que había leído pero no comprendido. Era un enigma. Creen que la verdad está encerrada conmigo, pero la escribí donde la libertad muere cada día, para que algún día pueda renacer. Donde la libertad muere cada día. No era una celda era donde la vida moría lentamente. La libertad moría rápida y brutalmente en un lugar específico de cualquier prisión. El patio de fusilamiento, el muro del pelotón de fusilamiento. La revelación del enigma, donde la libertad muere cada día, cayó sobre la familia como una piedra, trayendo consigo el sombrío peso de su significado. No era una metáfora poética, era un lugar, el patíbulo,
el lugar donde la esperanza y la vida se extinguían oficial y definitivamente. Tomás, siempre pragmático, fue el primero en comprender. «El muro del pelotón de fusilamiento», dijo en un susurro. La imagen era tan brutal que silenció a todos. La prueba de León no se escondía en un lugar de vida como una flor, sino en el epicentro de la muerte. Esperaron a que la tarde se desvaneciera, cuando las largas sombras se extendían por el complejo penitenciario, dándole al lugar un aspecto aún más fantasmal. Con el diario de León en mano, caminaron hacia el patio de ejecuciones, un espacio rectangular y desolado rodeado de altos muros. En un extremo se alzaba el muro. La oscura piedra volcánica estaba marcada por cientos de cicatrices, los impactos de balas que habían cegado tantas vidas. El aire allí era denso, inmóvil, como si el tiempo y el sonido temieran entrar. Se separaron, cada uno examinando una sección del muro, pasando las manos sobre la piedra fría y áspera. Buscaban algo fuera de lo común, un ladrillo suelto, una marca extraña. El muro era un tapiz de pequeños actos de violencia y encontrar una sola anomalía parecía una tarea imposible. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un rojo enfermizo, y la desesperación empezó a apoderarse de ellos. ¿Y si habían malinterpretado el enigma? ¿Y si la prueba ya había sido encontrada y destruida hacía mucho tiempo? Pues Sofía, con su mirada de artista que veía patrones donde otros veían caos, quien lo encontró. «Mamá, por aquí», llamó con voz baja y urgente. En un rincón bajo de la pared, casi oculto por la sombra, había un ladrillo que no encajaba con los demás. El mortero a su alrededor era más nuevo, de un color ligeramente distinto. Era la cicatriz de una cirugía secreta realizada 40 años atrás. Con el corazón en un puño, Alma se acercó. Usó la punta de la paleta y, con mínimo esfuerzo, el ladrillo se desprendió. Detrás del ladrillo no había piedra, sino un pequeño y oscuro hueco. Alma metió la mano en el agujero y sus dedos rozaron algo envuelto en tela. Con cuidado, lo sacó a la penumbra. Era un fajo de cartas, atadas con un cordel descolorido. El papel estaba amarillento y frágil, pero las palabras, escritas con distintas caligrafías, aún eran legibles. Eran confesiones. Eran las últimas palabras de los hombres que murieron en aquel lugar. Con manos temblorosas, Alma desató la cuerda. La primera carta que leyó era de un joven activista sindical. Confesaba haber iniciado el motín, pero su letra era forzada, temblorosa, y al pie de la página, casi invisible, había escrito: «Tienen a mi esposa, perdónenme». La segunda era de un estudiante que confesaba haber provocado el incendio, pero la firma estaba borrosa, como si lágrimas hubieran caído sobre la tinta. Eran mentiras, escritas bajo una presión inimaginable, el último acto de hombres que intentaban proteger a sus familias fuera de los muros. Y luego, doblada en el centro del paquete, estaba la última carta de León. No era una confesión, sino una acusación. Con la claridad de un profesor y la furia de un testigo, lo detalló todo. Describió cómo el coronel Montenegro, el director de la prisión, había orquestado el suceso, cómo había seleccionado personalmente a una docena de disidentes políticos, cómo los había llevado al pabellón norte con el pretexto de un traslado, y cómo luego había provocado el incendio, utilizando el motín como cortina de humo para una ejecución masiva. Flashback. La escena cobró vida en la mente de Alma, alimentada por las palabras de León. Vio el caos creado deliberadamente. Los guardias leales a Montenegro difundiendo el rumor del motín, el pánico, el fuego propagándose, y en la confusión, el sonido de los disparos en el ala norte, amortiguado por la alarma y los gritos. Nadie murió en el incendio. El incendio fue la coartada. El arma homicida fue el pelotón de fusilamiento, y el artífice fue el hombre encargado de proteger a todos dentro de esos muros. Flashback vio a León, quien por un capricho del destino no había sido seleccionado, observando todo desde una ventana alta. Vio el horror en su rostro al darse cuenta de lo que sucedía. No era una víctima directa, pero se había convertido en el único testigo.
y sabía que, al saberlo, su sentencia de muerte estaba sellada. No moriría ese día, pero sus días estaban contados. La lista de los muertos en el motín debía incluir su nombre para que no hubiera testigos. Flashback. Y ella presenció su último acto de desafío. Mientras la prisión estaba en confinamiento, antes de que pudieran ir a buscarlo, recogió las confesiones forzadas de los aterrorizados prisioneros que habían sido obligados a firmarlas y escribió su propia carta, La verdad, la contranarrativa. Sabía que no podía esconder los papeles en su celda, así que, al amparo de la oscuridad, fue al único lugar que nadie se atrevería a inspeccionar, el lugar que todos temían. Ocultó la verdad en el corazón mismo de la máquina de muerte, rogando que sobreviviera a su muerte. De vuelta al presente, Alma tenía en sus manos las cartas, la prueba física e irrefutable de la conspiración. El diario era el testimonio de León, las cartas, el coro de las víctimas. Juntas contaban la historia completa, el motín que nunca ocurrió, el incendio que fue una distracción, el asesinato a sangre fría de 12 hombres cuyas familias vivieron 40 años creyendo que eran criminales. La injusticia era de una profundidad abismal. Sofía lloró en silencio. Tomás, que antes había visto la prisión como un símbolo de la debilidad de su familia, ahora la veía como el escenario de un crimen terrible y sentía una rabia protectora hacia los hombres cuyas voces por fin habían sido escuchadas. La fortaleza que Alma les había prometido construir no era de piedra, se dio cuenta. Estaba hecha de cosas reales y acababan de desenterrar sus cimientos. El sacrificio de León se había consumado. Había creado 2 cápsulas del tiempo. Una, con la ayuda de una semilla, guardaba su historia. La otra, oculta en la piedra, contenía la prueba. Había confiado en que algún día alguien sentiría la curiosidad suficiente para fijarse en una flor, el valor suficiente para desenterrarla y la inteligencia suficiente para descifrar su enigma. Había apostado por la humanidad, incluso rodeada de su peor lado, y Alma y su familia, sin saberlo, habían aceptado esa apuesta. Pero con la victoria del descubrimiento llegó el peso de la responsabilidad. Las cartas en sus manos no eran solo papel y tinta, eran dinamita, eran el poder de destruir a un hombre influyente, de desenterrar los fantasmas de un régimen brutal y de poner a su propia familia en un peligro inimaginable. La búsqueda de la verdad había terminado. La batalla por la justicia estaba a punto de comenzar. Las frágiles cartas de Alma eran la pieza final, el coro de voces que se unía al solo de León para narrar la ópera completa de la tragedia de Piedra Negra. Ya no cabía duda alguna ni rastro de incertidumbre. La verdad, en toda su calculada brutalidad, estaba allí, escrita con la tinta del miedo y la valentía. El rompecabezas estaba completo y la imagen que formaba era la de una masacre a sangre fría, meticulosamente planeada y ejecutada sin piedad, oculta bajo las cenizas de un incendio provocado. La historia completa, ahora reconstruida en la mente de Alma, era un testimonio de la crueldad del poder. El coronel Montenegro, presionado para eliminar a un grupo de disidentes políticos, no optó por la burocracia de las ejecuciones formales. Eligió el teatro, orquestó un supuesto motín, creando el pretexto perfecto para el caos. El incendio no fue un accidente, fue una herramienta, una cortina de humo literal y figurativa, diseñada para ocultar el sonido de los disparos y transformar a las víctimas en culpables, a los ejecutados en incendiarios. Fue un acto de maldad ingeniosa. León Herrera, en sus últimos días, demostró ser un genio de la resistencia. Comprendió que su propia historia, su diario, era el testimonio, pero que necesitaba pruebas que lo corroboraran. Las confesiones forzadas, que Montenegro pretendía usar como prueba del motín, se convirtieron en manos de León, en prueba de coacción. Al esconder el diario y las cartas en lugares distintos, creó un enigma, asegurándose de que quien encontrara uno se viera obligado a buscar el otro.
y que la verdad solo se revelaría a alguien con la tenacidad e inteligencia necesarias para resolver su último misterio. La magnitud de la injusticia fue abrumadora. Durante 40 años, las familias de esos 12 hombres vivieron con la vergüenza. Creían que sus hijos, esposos y hermanos habían muerto como criminales, como líderes de una violenta rebelión. Fueron privados no solo de sus seres queridos, sino también de la verdad sobre su sacrificio. La mentira de Montenegro no mató a esos hombres una sola vez. Los mató cada día en la memoria de sus familias, asesinando su honor junto con sus cuerpos. Y el perpetrador, el artífice de todo este dolor, no era un fantasma de un régimen pasado, era un hombre real, un hombre que, según la bibliotecaria, ahora era rico, influyente, un pilar de la sociedad. Un hombre que había construido una vida de lujo y respeto sobre los cimientos de huesos y mentiras. La verdad que Alma tenía en sus manos no era solo una vieja historia, era una amenaza directa e inminente para un hombre poderoso que, sin duda, haría cualquier cosa por proteger el secreto que le había garantizado la impunidad durante 4 décadas. El valor del secreto era doble y contradictorio. Por un lado, era el valor de la justicia, el poder de reescribir la historia, de honrar a los muertos y de brindar paz a los vivos que los lloraban. Era la clave para desenmascarar a un monstruo y sanar una herida que había supurado en el alma de esa comunidad durante generaciones. Era una responsabilidad moral, un deber para con los muertos que, de alguna manera, la habían elegido como su portavoz. Pero, por otro lado, estaba el valor del silencio, el valor de la supervivencia. Alma y sus hijos no eran nadie. Eran una familia sin un centavo, viviendo ilegalmente en terrenos estatales, completamente vulnerables. Montenegro era alguien, un hombre con recursos, con contactos, quizá con la misma crueldad que había demostrado 40 años atrás. Revelar la verdad no sería como entregar un sobre a un juez, sería como meter la pata en un avispero, y sus hijos serían los primeros en sufrir las consecuencias. Se le presentó un dilema, una elección imposible entre la vida y el honor. Por un lado, el camino del miedo, el camino de la madre. Su primera y más sagrada responsabilidad era con sus hijos vivos, no con los muertos de otra persona. Podía quemar las cartas, volver a enterrar el diario y seguir con su vida. Estarían a salvo. Tendrían un techo sobre sus cabezas. Nadie lo sabría jamás. Sería una decisión de supervivencia, una decisión que el mundo, y sin duda cualquier madre, comprendería y perdonaría. Por otro lado, el camino de la justicia, el camino de la ciudadanía. ¿Cómo podría vivir consigo misma, sabiendo la verdad y eligiendo el silencio? ¿Cómo podría mirar a sus hijos y enseñarles lo que está bien y lo que está mal si ella misma había elegido el mal por conveniencia? La injusticia que había sufrido su propio esposo, Javier, una muerte sin compensación, ignorada por un sistema corrupto, era una herida abierta en su alma. Ignorar la injusticia contra León y los demás sería como escupir sobre la tumba de su propio esposo. La elección era brutal, la seguridad física de sus hijos frente a la salvación moral de su familia. Una fortaleza de piedra, pero construida sobre una mentira, o la incertidumbre de la calle, pero con la frente en alto, convencida de la verdad. Se encontraba atrapada entre 2 promesas, la que le había hecho a Javier construir una fortaleza para sus hijos y la promesa implícita que le había hecho a León de no dejar que su semilla de verdad muriera en la oscuridad. El conflicto interno la destrozaba. ¿Quién era ella para desafiar a un hombre como Montenegro? Viuda, jardinera, cuidadora de una prisión en ruinas. Era impotente, pero entonces la asaltó el recuerdo de su propia impotencia tras la muerte de Javier. Había sido impotente entonces, aplastada por la burocracia y la indiferencia. Pero ahora no era impotente, tenía la verdad en sus manos, y la verdad empezó a comprender. Era la única arma que realmente poseían los desfavorecidos. No usarla no era prudencia, era la rendición definitiva. Miró las cartas,
la letra temblorosa de los hombres obligados a mentir y la firme de León, que se había negado. Entonces pensó en su promesa a Javier: les construiré una fortaleza. ¿Qué era una fortaleza? ¿Un lugar donde esconderse del mundo o un lugar que le diera la fuerza para enfrentarlo? Una verdadera fortaleza no se construye con muros, sino con carácter. Y el fundamento de todo carácter, comprendió, era la verdad. La decisión, terrible y liberadora a la vez, comenzó a tomar forma en su corazón. En la penumbra del patio de ejecuciones, con las cartas de los muertos en sus manos, Alma tomó su decisión. La fortaleza que construiría para sus hijos no sería de piedra, sino de principios. No les enseñaría a esconderse de la injusticia, sino a enfrentarla. El temor por su seguridad era un dolor físico, pero la vergüenza de su propia cobardía sería una lenta muerte del alma. Eligió la vida, una vida digna, aunque significara arriesgarlo todo. No sería cómplice del silencio que había aplastado a su propio esposo y asesinado a León Herrera. Regresarían a la ciudad, no a la biblioteca, sino a la pequeña y tenaz organización de derechos humanos que el bibliotecario Elías les había mencionado. Presentarían las pruebas, nombrarían a los fantasmas y darían voz a la verdad, por peligroso que fuera su sonido. Cumplirían su promesa a Javier, no construyendo muros, sino derribándolos. La liberación de su propia impotencia era el primer ladrillo de su nueva fortaleza. Esta fue la elección de Alma, una decisión de transformar la desesperación en rebeldía. Pero dime algo en los comentarios. ¿Tendrías el valor de hacer lo que ella está a punto de hacer? Ante la disyuntiva entre la silenciosa seguridad de su familia y la peligrosa búsqueda de justicia para desconocidos, ¿qué camino elegirías? ¿El silencio del miedo o el clamor por justicia? Me interesa mucho leer tu respuesta, porque es en estas encrucijadas donde definimos no solo quiénes somos, sino también qué tipo de mundo queremos dejarles a nuestros hijos. En el canal Hidden Stories, creemos que las historias más importantes son aquellas que nos obligan a tomar partido. Tu voz, tu elección, nos ayuda a trazar esa línea. La conversación que siguió con sus hijos no fue un anuncio, sino un consejo de guerra. Se sentó con ellos en la fría celda y les explicó todo. El poder de Montenegro, los riesgos, la posibilidad de perder su único hogar. Les dio a elegir: podemos quemar esto y estar a salvo, dijo con voz firme. O podemos luchar, pero si luchamos, lucharemos juntos. Tomás, que antes había visto la fuerza como pragmatismo, ahora la veía como valentía. Luchamos, dijo sin dudar. Sofía, de alma sensible, añadió: por la flor y por León. La preparación fue la de unos fugitivos que planean una última y audaz misión. No podían simplemente marcharse. Sabían que, una vez que se corriera la voz, la prisión se convertiría en la escena de un crimen y ellos en los primeros testigos. Necesitaban actuar con rapidez y precisión. Alma hizo copias de cada carta y de cada página del diario con la cámara de un viejo teléfono móvil y envió los archivos cifrados al correo electrónico seguro de la Organización de Derechos Humanos. La evidencia digital era su póliza de seguro. Un recuerdo de Javier, una remembranza que antes la hacía sonreír, ahora la guiaba. Fue durante una inundación en su ciudad natal. Mientras todos huían, Javier corrió en dirección opuesta para ayudar a reforzar el dique que protegía el barrio más pobre. ¿Por qué arriesgas tu vida por ellos?, le gritó ella. Y él respondió sin dejar de llenar los sacos de arena: porque un día podríamos ser nosotros quienes necesitemos que un desconocido luche por nosotros. Su lección sobre la interconexión de la humanidad, sobre el deber de actuar, era ahora su guía. Su determinación quedó sellada con un último acto en la celda 13. Regresaron al agujero donde habían encontrado el diario. Con sumo cuidado, lo enterraron de nuevo, junto con una copia de las cartas y una nueva nota escrita por Alma. León había escrito: tu semilla ha florecido, la verdad está en camino, descansa en paz. Cubrieron todo con tierra, y Sofía replantó la pálida flor sobre el lugar. Ya no era la señal de un secreto, sino un monumento a una promesa.
la promesa de que la justicia, como la flor, siempre encuentra el camino de regreso a la luz. Con las pruebas digitales enviadas y los originales escondidos en su bolso, el único obstáculo que quedaba era el viaje. No podían arriesgarse a tomar el autobús local. El bibliotecario Elías, contactado por teléfono público, les consiguió ayuda. Un viejo amigo suyo, un periodista que había perdido su trabajo por denunciar al antiguo régimen, los recogería en su viejo y polvoriento coche, en plena noche, en un punto de encuentro acordado a kilómetros de la prisión. La noche de su partida transcurrió en silencio y tensión. Empacaron sus pertenencias, cada uno con una mochila. Contemplaron la prisión, su hogar, durante un breve pero transformador periodo. No sintieron tristeza, sino una extraña gratitud. Aquel lugar de muerte les había dado una razón para vivir. La fortaleza que Alma había jurado construir no era, después de todo, un lugar. Era su familia, unida por el valor, y la llevarían consigo a donde quiera que fueran. La fuga de la prisión de Piedra Negra fue una operación clandestina al amparo de la oscuridad. Caminaron kilómetros a través del terreno accidentado de los Andes con el sonido del viento como única compañía. La prisión, a lo lejos, era una silueta oscura contra un cielo estrellado. Ya no una amenaza, sino un punto de origen, el lugar donde habían renacido. La llegada del coche del periodista, sus faros, 2 puntos de luz en la inmensidad, fue un faro de esperanza. Comenzó el viaje a la capital, a la sede de la Organización de Derechos Humanos. La convocatoria no era para una reunión, era para una revolución de la memoria. Llegaron al amanecer. La ciudad, un monstruo de hormigón y ruido, contrastaba fuertemente con el silencio de la prisión. La sede de la Organización de Derechos Humanos era un edificio modesto, pero para Alma y sus hijos parecía la embajada de un país llamado Justicia. No los recibieron con escepticismo, sino con una solemne urgencia. El correo electrónico de Alma, con las pruebas digitalizadas, ya había provocado un terremoto silencioso dentro de la organización. Sabían que estaban ante uno de los descubrimientos más importantes en décadas de lucha. La preparación emocional para lo que se avecinaba era prácticamente inexistente. Los condujeron a una sala de reuniones donde los esperaban abogados, historiadores y activistas. El paso del silencio de la prisión al centro de la tormenta inminente fue vertiginoso, pero el apoyo que recibieron fue inmediato e incondicional. Aquellas personas que habían dedicado su vida a luchar contra el olvido vieron en Alma no una víctima, sino una aliada, una testigo que había llegado del desierto de la historia con las tablas de la ley en sus manos. El viaje al lugar de la revelación fue una rueda de prensa improvisada y organizada a toda prisa, diseñada para aprovechar el factor sorpresa. La sala estaba repleta de periodistas y los flashes de las cámaras resonaban como relámpagos. Alma, que había vivido siempre en las sombras, se vio de repente en el centro de la escena. Sus hijos estaban sentados en primera fila, con rostros que reflejaban una mezcla de temor y orgullo feroz. Eran la silenciosa guardia de honor de su madre. La resistencia se manifestó en forma de preguntas escépticas de los periodistas. Una historia de hace 40 años basada en un diario encontrado por casualidad. ¿Qué pruebas concretas tiene? El mundo, acostumbrado a la versión oficial, se resistía a la verdad. Por un instante, ante el aluvión de preguntas, el valor de Alma flaqueó. ¿Quién era ella para cuestionar la historia escrita? Una cuidadora, una viuda, una don nadie. Fue la voz del abogado de la organización, un hombre que había perdido a su propio padre a manos del régimen, la que la salvó. Se puso de pie y con una calma glacial comenzó a leer, no el diario, sino las cartas, las confesiones forzadas. Y luego, la última carta de León, su clara y elocuente denuncia de la masacre. Las palabras de los muertos, silenciadas durante 40 años, llenaron la sala. El escepticismo de los periodistas se transformó en un silencio sobrecogedor. Aquellas palabras no eran las de una leyenda,
eran las de hombres reales en sus últimos momentos. La reacción de la comunidad fue explosiva. La noticia, transmitida en directo, impactó al país como una onda expansiva. Hijos y nietos de las víctimas, que habían vivido toda su vida bajo la sombra de la vergüenza, vieron la rueda de prensa, lloraron, gritaron y comenzaron a circular en coche, en autobús, a converger en la capital, frente al edificio de la organización, exigiendo la verdad que les había sido arrebatada. La semilla de León, por fin a la luz, crecía en un bosque de indignación. La transformación del lugar, la prisión de Piedra Negra, fue instantánea. De ser una carga olvidada, se convirtió en la prueba monumental de un crimen de Estado. El gobierno, sorprendido por la indignación pública, se vio obligado a clausurar la prisión, ya no para ocultar, sino para preservar la escena del crimen. Toda la nación observaba, a la espera de ver qué más yacía enterrado bajo esas piedras negras. El momento culminante de aquel primer día no fue una pregunta, sino una afirmación. Alma, que había permanecido en silencio mientras el abogado leía, finalmente se puso de pie para hablar. La sala quedó en silencio. Miró a las cámaras, no con ira, sino con la autoridad de quien había estado en la más profunda oscuridad y había regresado con la luz. Vine a esta prisión buscando refugio para los vivos, dijo con voz clara y firme, pero sentí que era mi deber traer paz a los muertos. Sus voces estaban sepultadas bajo el suelo y era imposible no oírlas. En ese momento, ya no era Alma, la viuda, era la voz de León, la conciencia de una nación, la jardinera que había cultivado la justicia en la oscuridad, y su cosecha apenas comenzaba. La declaración de Alma en la conferencia de prensa no fue el fin de la batalla, fue el pistoletazo de salida. Las palabras de los muertos, ahora liberadas, demostraron ser más poderosas que cualquier fuerza política. La presión pública, alimentada por la incesante cobertura mediática y el dolor recién despertado de las familias de las víctimas, se convirtió en una fuerza imparable que el gobierno ya no podía ignorar. La revelación pública dio paso a la acción oficial. Se formó una comisión especial de investigación y la prisión de Piedra Negra fue declarada oficialmente escenario de un crimen histórico. La reacción de la comunidad fue una catarsis nacional. Las familias de las víctimas, antes aisladas por la vergüenza y el dolor, se unieron, formaron una asociación y se convirtieron en la cara pública de la búsqueda de justicia. Los niños que crecieron creyendo que sus padres eran criminales, descubrieron ahora que eran hijos de mártires. La verdad, por dolorosa que fuera, fue liberadora. Ya no lloraban una mentira, luchaban por el honor de sus seres queridos. Toda la nación, que durante tanto tiempo había optado por olvidar aquel oscuro período, se vio obligada a recordar. El coronel Montenegro, ahora un anciano frágil que se escondía tras un muro de abogados caros, lo negó todo. Llamó a Alma un oportunista delirante y a las cartas falsificaciones, pero la opinión pública ya se había vuelto en su contra y la prueba definitiva surgió de la propia prisión. Los investigadores, guiados por las notas de Alma, se dirigieron a la celda 13 y allí, bajo la luz de los focos forenses, desenterraron el diario original de León. La pálida flor, tras 40 años de vigilia, se marchitó y se desmoronó en polvo en cuanto la luz del sol tocó la tierra removida. Su misión se había cumplido. La confirmación de la autenticidad del diario y las cartas por parte de expertos forenses fue la puntilla para Montenegro. Ante la evidencia irrefutable, su fachada de negación se derrumbó. El hombre que había sido símbolo de poder e impunidad fue finalmente llevado ante la justicia y su juicio se convirtió en un ajuste de cuentas nacional con el pasado. El punto culminante no fue una confrontación física, sino la imagen de un anciano en un tribunal, respondiendo finalmente por los fantasmas que había creado. La transformación del lugar fue total. La prisión de Piedra Negra dejó de ser un lugar maldito para convertirse en un sitio de peregrinación. Los muros que una vez representaron la opresión ahora eran testigos silenciosos de un sacrificio.
El gobierno, en un acto de reparación, anunció que la prisión se transformaría en un monumento nacional, un lugar de memoria y educación, para asegurar que tales atrocidades jamás se repitieran. La fortaleza de la injusticia se convertiría en la fortaleza de la memoria. La catarsis emocional definitiva llegó el día en que los restos, exhumados de la fosa común donde habían sido arrojados tras la rebelión, fueron finalmente devueltos a sus familias. Se celebró una solemne ceremonia en el patio de la prisión, el mismo lugar donde la libertad moría cada día. Los ataúdes, cubiertos con la bandera nacional, fueron entregados a los hijos y nietos, quienes por fin pudieron darles a sus seres queridos un entierro digno. El ciclo de duelo de 40 años llegaba a su fin. Alma y sus hijos, que habían sido puestos bajo la protección del Estado, observaron la ceremonia desde lejos. No se sentía una heroína, sino una humilde mensajera, la jardinera que simplemente había cuidado una semilla que encontró. Había visto la injusticia que había sufrido su propio esposo, la forma en que el sistema aplastaba a los indefensos, y se había prometido que si alguna vez tenía el poder para luchar, lo haría. Y lo hizo. Su victoria no fue solo para León y los demás, fue también para Javier. Fue para todos aquellos que habían sido aplastados por la indiferencia del poder. La comunidad de familiares de las víctimas acogió a Alma como a una más. La veían no solo como la mujer que había revelado la verdad, sino como la heredera espiritual del valor de sus seres queridos. Se convirtieron en su nueva familia, una red de apoyo que garantizó que ella y sus hijos nunca más estuvieran solos ni desamparados. El gobierno, como parte del proceso de reparación, le otorgó a Alma y a su familia una nueva vivienda y una pensión vitalicia, un reconocimiento formal a su valentía cívica. El reconocimiento final llegó en una carta. Era del hijo de León Herrera, un hombre ya de mediana edad. Nunca había conocido a su padre, pero había dedicado su vida a limpiar su nombre. Toda mi vida, escribió, busqué a mi padre. Creí que se había perdido para siempre. Usted no solo lo encontró para mí, lo devolvió a la historia. No hay palabras para agradecerle. Le dio paz a mi familia y, finalmente, a él. En ese momento, Alma sintió la presencia de León, no como un fantasma, sino como una silenciosa gratitud. La promesa de la flor se había cumplido. Con la verdad al descubierto y la justicia, aunque tardía, imparable, la vida de Alma y la de sus hijos comenzaron a reconstruirse no sobre las cenizas de su pasado, sino sobre la sólida base del propósito que habían encontrado. La casa que les dio el Estado era modesta, pero para una familia que había vivido en una celda, era un palacio. Tenía grandes ventanales que daban a un pequeño jardín, y la luz del sol, que habían aprendido a valorar, inundaba cada habitación. La fortaleza que Alma le había prometido a Javier finalmente se construyó, no con piedra, sino con seguridad y paz. La vida de Alma encontró un nuevo rumbo. Se convirtió en voluntaria activa de una organización de derechos humanos donde, con serenidad y fortaleza, brindaba consuelo a otras familias que aún buscaban a sus seres queridos desaparecidos. No era una figura pública, sino una presencia silenciosa y poderosa entre bastidores, una mujer que había demostrado que ninguna verdad está enterrada tan profundamente que no pueda ser encontrada. Encontró una nueva familia en la comunidad de la memoria y, en su lucha colectiva, finalmente sanó la herida de su propia impotencia. La transformación más profunda fue la de sus hijos. La experiencia en la cárcel de Piedra Negra no los quebró, los forjó. Tomás, el adolescente airado que se sentía víctima del mundo, encontró una causa. Se convirtió en un joven activista, dedicando su energía a luchar por trabajadores como su padre, asegurándose de que sus voces fueran escuchadas antes de que se convirtieran en meros ecos en un diario. Su ira protectora encontró un objetivo justo: la injusticia. Sofía, la niña que sentía la tristeza del mundo, decidió que quería comprenderla. Su fascinación por la flor imposible la llevó a amar la botánica.
Quería entender cómo la vida podía persistir e incluso florecer en las condiciones más oscuras. Su sensibilidad ya no era una carga, era su lente a través de la cual veía el mundo, para encontrar belleza y resiliencia en los lugares más inesperados. Y Mateo, que vio un castillo en una prisión, creció con la lección imborrable de que la valentía no es la ausencia de miedo, sino el acto de escarbar en la oscuridad en busca de la luz. La historia de León y la Flor se convirtió en su parábola personal, un verdadero cuento de hadas que le enseñó que hasta la más pequeña semilla de verdad puede derribar los muros de mentiras más altos. Mientras tanto, la prisión de Piedra Negra inició su propia transformación. El gobierno puso en marcha un proyecto para convertirla en el Memorial de la Flor de la Verdad. Arquitectos e historiadores trabajaron para transformar el lugar de opresión en un espacio de educación y memoria. La celda 13 fue la pieza central del proyecto, preservada intacta, con su suelo de tierra protegido bajo cristal, un santuario para la semilla de León. La prisión, otrora un lugar para el olvido, se estaba convirtiendo en un lugar para asegurar que la historia jamás se olvidara. El legado moral de Alma, basado en la elección, se convirtió en el fundamento de su familia. Lo arriesgaron todo y a cambio obtuvieron todo lo que importaba: dignidad, propósito y la certeza de haber obrado correctamente. La fortaleza que Alma construyó no los protegía del mundo, pero les dio la fuerza para enfrentarlo. Fue un legado de valentía que transmitiría a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Una tarde de primavera, un año después de la revelación, Alma llevó a sus hijos de vuelta a la prisión por última vez antes de que se convirtiera en un monumento conmemorativo. Fueron a la celda número 13. El suelo de tierra estaba desnudo. La Flor, habiendo cumplido su función, jamás regresó. Pero su ausencia era tan poderosa como su presencia. Permanecieron en silencio un instante, rindiendo homenaje no a un fantasma, sino a una idea. La idea de que la verdad, incluso enterrada, sigue creciendo. Gracias, León, susurró Sofía al silencio. Y en ese instante, un rayo de sol, filtrándose por una rendija de la ventana alta, iluminó el centro exacto del suelo de tierra, el lugar donde antes había estado la Flor. Fue solo una coincidencia, un juego de luces. Pero para la familia que había aprendido a creer en lo imposible, fue una respuesta. Una despedida. La transición se había completado, la semilla había sido plantada, la flor había florecido y la historia había sido contada. Era hora de dejar descansar el jardín. Han transcurrido 15 años, un tiempo que ha transformado la prisión de Piedra Negra de una herida en el paisaje a un jardín de la memoria. El viento que antaño aullaba con los gritos del pasado, ahora susurra historias de valentía a quienes recorren sus limpios y silenciosos pasillos. El Memorial de la Flor de la Verdad se ha convertido en un símbolo nacional, un lugar donde la oscuridad se ha visto obligada a dar a luz, demostrando que ninguna piedra es tan pesada que la verdad no pueda, al final, florecer entre sus grietas. La historia de Alma y la semilla de León se ha convertido en leyenda, enseñada en las escuelas, un testimonio del poder de una sola voz contra el silencio de un régimen. Alma, ahora con 57 años, era la directora y el alma del memorial. Las líneas de cansancio en su rostro se habían suavizado con el tiempo y la dedicación, reemplazadas por una serenidad que inspiraba respeto. Recorría los antiguos pabellones de celdas no como una antigua prisionera de su propia vida, sino como guardiana de la historia, asegurándose de que la verdad por la que había luchado con tanto ahínco jamás volviera a ser sepultada. Había encontrado su fuerza, no en muros de piedra, sino en la firmeza de sus convicciones. Ella vio la prueba de su victoria no en los monumentos, sino en sus hijos. Tomás, a los 30 años, se había convertido en un temido y respetado abogado de derechos humanos, un defensor de los desamparados, tal como lo habría sido su padre. El adolescente airado, que odiaba la injusticia de su propia vida, ahora canalizaba esa furia
para desmantelar las injusticias del mundo, una a una, asegurándose de que ninguna otra empresa pudiera escudarse en el silencio tras un accidente. Sofía, a sus 26 años, era una renombrada botánica. Había dedicado su carrera al estudio de la pálida flor, a la que bautizó como Solanum leonis, la flor del león. En su investigación, descubrió el secreto de su resistencia. Sus semillas necesitaban décadas de latencia en completa oscuridad y bajo presión para germinar. La ciencia había confirmado la poesía. La flor no era solo un milagro, era una metáfora, una lección de la naturaleza sobre cómo la verdad puede sobrevivir y florecer tras una larga opresión. Y Mateo, de 22 años, era un profesor de historia muy querido por sus alumnos. El muchacho que había visto un castillo en una prisión, ahora les enseñaba a los niños que la historia no la hacen solo reyes y generales, sino gente común que toma decisiones extraordinarias. Contaba la historia de León Herrera, no como una anécdota, sino como un ejemplo central de valentía cívica, asegurando que la semilla que su héroe había sembrado siguiera dando frutos en la mente de la próxima generación. El memorial era un lugar de paz, donde antes se oían gritos, ahora se escuchaba el murmullo de los estudiantes en las visitas guiadas. Donde antes había desesperación, ahora reinaba la reflexión. La celda 13 era el corazón del memorial. El suelo de tierra se conservaba bajo un cristal y en el centro, un único rayo de luz iluminaba el lugar donde había crecido la flor, un santuario para la esperanza que se negaba a morir. La prisión ya no era un lugar de dolor estancado, era un lugar de crecimiento activo. Una tarde de otoño, Alma estaba en la celda 13 con su nieta, la pequeña hija de Thomas. La niña, con los ojos curiosos de su padre, señaló el círculo de tierra iluminado. «Abuela, ¿por qué no crece nada ahí ahora?» Alma sonrió, una sonrisa que contenía toda su historia. Se arrodilló junto a su nieta y comenzó a contarle la historia, no como una lección de historia, sino como un cuento de hadas. «Porque la flor más importante de todas ya ha crecido aquí», dijo, «y su misión ya está cumplida». Mientras hablaba, su mente divagaba, reflexionando sobre la extraña y hermosa ironía de su vida. Había llegado a esa prisión buscando únicamente sobrevivir, escondiéndose del mundo que la había herido. Y en el proceso, había encontrado una razón para luchar por él. La fortaleza que había construido no la había aislado, la había conectado para siempre a la lucha colectiva por la justicia y la memoria. La gente creía que esta celda estaba maldita, pensó, mientras la voz de su nieta llenaba el silencio. Pero nos equivocábamos, era una bendición, porque nos enseñó que, incluso en el lugar más oscuro, la justicia, como una semilla, solo espera el momento oportuno para florecer. Si esta historia sobre una verdad que se negó a permanecer oculta y el coraje que la sacó a la luz te conmovió, suscríbete al canal Hidden Stories. Nos dedicamos a desenterrar estas historias de resiliencia, a encontrar las flores que crecen en los lugares más insospechados, demostrando que la esperanza puede sobrevivir a cualquier oscuridad. Y si conoces a alguien que cree que una sola persona puede marcar la diferencia y que ninguna injusticia es eterna, comparte este video. Historias como la de Alma merecen ser contadas para recordarnos que, a veces, la fortaleza más fuerte que podemos construir no está hecha de piedra, sino de la valentía para luchar por lo que es justo.